Buenos días, ¿cómo estáis? Tenemos un tema fascinante y un autor fascinante que se llama Claudio Naranjo. Y el tema de hoy es la meditación y la psicoterapia en Claudio Naranjo. Claudio Naranjo tiene un montón de libros. A mí es un autor que me gusta mucho, muchísimo, es chileno. Yo he leído Carácter y Neurosis, El viaje sanador y el enneagrama de la sociedad. Tiene muchos más. Es alguien que yo lo pondría en la línea de Krishnamurti, que Krishnamurti siempre va por libre, en un espacio distinto de los grandes autores del entender, el descubrir y el curar la mente. Era psiquiatra y es uno de los referentes de la psicología transpersonal. Tiene muchísimos libros: El niño divino y el héroe, La agonía del patriarcado, Gestalt sin fronteras, La mente patriarcal, Ayahuasca, La enredadera del río celestial, El viaje interior, Budismo dionisíaco. Y como veréis, empezamos a tener autores que están entrando y han entrado en este mundo de la psiconáutica para entender, para abrir los ojos, para ver si puede ser usado como cura, para ayudarnos a curar. Digamos que el viaje psiconáutico puede resultar una aceleración del proceso de entendimiento. Y Claudio Naranjo para mí es uno de los, como digo, pioneros. El tema de hoy es la meditación y la psicoterapia en Claudio Naranjo. En el libro Psicoterapia entre el Este y el Occidente, publicado en 1961, Alan Watts señaló que si examinamos profundamente modos de vida tales como el budismo y el taoísmo, el vedanta y el yoga, no encontramos en ellos ni filosofía ni religión en el sentido en el que nosotros entendemos en Occidente estas cosas. Encontramos algo que se parece más a la psicoterapia. Por otro lado, otro autor, Jacob Niederman, en su libro Las nuevas religiones, usó esta amplia expresión de un modo que abarca los desarrollos terapéuticos característicos de la nueva era. Es verdad que ciertas afirmaciones o acciones se describen mejor como terapéuticas o espirituales. Sin embargo, no podemos negar que tanto los esfuerzos espirituales como los terapéuticos se ocupan de la misma meta final: eliminar la oscuridad del ego humano, para que la plena expresión de las potencialidades de la persona pueda desarrollarse. Yo aquí diría que Occidente, a través de sus religiones, son las únicas de las que ha nacido el fenómeno oración-meditación, no han sabido o no han querido, yo diría que no han sabido, extraer esa parte de la meditación que es el entrenamiento de la mente, el conocimiento de la mente y el subconsciente fuera del entorno sagrado, es decir, fuera del entorno institucional, liberalizarlo. Yo creo que la realidad, la liberalización del entorno de la mente, de la meditación, de saber qué es la mente, su funcionamiento, ni siquiera Oriente, en mi opinión,
lo sacó de un entorno institucionalizado. Solo algunos autores, algunos autores para mí consiguen hacer esto, porque, como dirán por ahí, van por libre, y es lo que más me gusta, el libre albedrío, y creo que esta es la clave, porque son estos autores los que al ir por libre albedrío, ya no pertenecer a ninguna institución, ni a ninguna religión, ni a ningún nada, sino a un todo, son los que se atreven a abrir el melón, como son, por ejemplo, Claudio Naranjo, Krishnamurti. Es más, en el caso de Krishnamurti, disuelve una institución después de estar entrenándolo durante 30 años. O sea, es que es alucinante. Imaginaros por un momento que esto es así. No se emplea aquí la palabra ego en el sentido que lo hace la psicología del ego, sino como normalmente se usa tanto en el lenguaje popular como en el transpersonal, en los que usualmente se la pone a ser o esencia. No establezco, nos dice Claudio Naranjo, ninguna distinción entre denominar a este sistema de respuestas condicionadas y perpetuador del dolor, neurosis, samsara, pecaminosidad, estar caído o degradación de la conciencia. En nuestro cuerpo-mente pueden distinguirse dos sistemas, el sistema total y un sistema que afirma su autonomía a través de barreras de conciencia. Este último, llámesele ego, yo neurótico o lo que se quiera, es una especie de parásito mental que absorbe nuestra energía vital y limita la expresión de nuestro potencial. Voy a repetir este párrafo porque es otra definición de otro autor, de Claudio Naranjo, que define a la perfección el estado en el que nos encontramos normalmente y del que queremos salir en nuestro cuerpo-mente. Y fijaros que habla de cuerpo-mente, no habla solamente de cuerpo, no habla solamente de mente, habla de las dos cosas, como la autora esta americana que salía en la famosa película ¿Y tú qué sabes?, donde llega a esa conclusión en sus investigaciones, que no sabe diferenciar la mente, que ha llegado a la conclusión de que está en todas partes del cuerpo. Y por eso es importante este concepto que dice: en nuestro cuerpo-mente pueden distinguirse dos sistemas, el sistema total y un sistema que afirma su autonomía a través de barreras de conciencia. Este último, llámesele ego, yo neurótico o lo que se quiera, es una especie de parásito mental que absorbe nuestra energía vital y limita la expresión de nuestro potencial. Vamos, que vivimos limitados. Es más, hasta empezando y con años de hacer terapias, meditaciones, todo lo que queráis, seguimos limitándonos. La espiritualidad tradicional ha señalado la ignorancia como la base de la degradación de la conciencia y ha visto la ignorancia como un oscurecimiento y una confusión de la mente que la incapacita para mantener la conciencia espiritual. Más que expresar la pérdida de capacidad gnóstica de la mente, la psicoterapia enfoca la degradación de la conciencia como pérdida de una clase más mundana de conciencia, la conciencia de lo obvio y del aquí y el ahora, que incluye la conciencia de lo que sentimos, de nuestros pensamientos y de lo que estamos haciendo con nuestra vida. Aunque en esta cuestión de la conciencia la única diferencia entre ambas tradiciones es de nivel, ambas coinciden en ver la pérdida de conciencia como un factor importante de sufrimiento. Como veréis, de alguna manera nos está contando que las dos visiones de la conciencia nos quieren llevar o nos llevan hacia un mismo lugar. Otro pilar de la condición disfuncional de la mente puede ser concebido como un deseo exagerado o dependencia excesiva de la satisfacción de los deseos. El budismo llama a esto tangea, traducido usualmente como ansia o a veces simplemente como deseo. El deseo, en mi opinión,
es una de las potencialidades desarrolladas hoy en día por la mecánica comercial, por la mecánica del consumo, por la mecánica económica. La economía de la atención se centra sobre todo en el fomento infinito, degradante, en mi opinión, pero infinito, de poseer todo. Y cuando digo todo, no solamente me quedo en lo material, sino también hasta en el físico. Yo diría hasta lo espiritual. Estamos en un lugar que, producto de este hiperdesarrollo del deseo, por la infiltración que tenemos de manera diaria a través de redes sociales, teléfonos, el entorno que se nos ha creado, ya el deseo no solo se queda en lo material, sino que va a lo físico, sino que va también a lo mental. De hecho, va a lo mental todo el tiempo. Ese fomento del deseo incluye, cuidadito con lo que voy a decir, no creáis que solamente el mundo material, empresa, economía, no. La empresa y la economía también tiene un componente espiritual, es decir, hay entes espirituales, meditativos, yógicos de todo tipo digo, que son verdaderas instituciones económicas y son dependientes de su economía para el funcionamiento de su discurso. Esto existe. Y eso es importante, que nosotros seamos capaces de verlos, incluso si en el futuro nos da alguno de nosotros o de nosotras por montar la fundación hipersónica del espíritu y que vaya re bien. En ese momento, queridos amigos, nosotros, el que lo haga, los que lo hagamos, todos, quien queráis, es un ejemplo que estoy poniendo, empezaremos a ser dependientes y condicionados, a estar condicionados de qué contamos, cómo propagamos, qué marketing hacemos, qué publicidad hacemos, cómo dirigimos, qué es lo que ocurre, trasvestimos el mal uso de la mala energía de los demás para defender nuestras posturas que son cómicas. Es decir, lo que he dicho siempre, constantemente, la imposición eterna y constante de niveles de energía que alguien dice poseer, que alguien dice aplicar, que incluye colores distintos de túnicas, colores distintos de collares, lugares especiales, adoratrices, en fin, todo, nada de libre albedrío. Repito lo que dice Claudio Naranjo, otro pilar de la condición disfuncional de la mente puede ser concebido como un deseo exagerado o dependencia excesiva de la satisfacción de los deseos. El budismo llama esto tanea, traducido usualmente como ansia o a veces simplemente como deseo. Vivimos en el imperio del deseo constante, de la envidia y de la violencia, filtrado y adulterado por buenismo, por el absurdo. Es más, lo he repetido unas cuantas veces, a las herramientas mentales y es más, a las herramientas físicas naturales, a los hongos, se accede de manera gratuita. Están unos en la tierra, crecen como setas, nunca mejor dicho. Lo que hace falta es conocimiento y nuestras herramientas mentales resulta que las tenemos en nosotros, o sea, todo está en nosotros, pero por las razones que sea, se ha impuesto un sistema o 1000 sistemas de sistemas para impedirnos y negarnos nuestras capacidades. Podemos decir, en cambio, que la neurosis está regida por una motivación de deficiencia y puede arguirse que esto es precisamente lo que se entiende por libido. Cuando se la suele equiparar a eros, sería útil distinguir entre ambos términos. Mientras eros, la fuerza vital o instinto, es abundancia, la forma degradada de eros, líbido. Repito, mientras eros, la fuerza vital o instinto, es abundancia, la forma degradada de eros, líbido, es antiinstintiva, siendo la sustancia de la que se construye la camisa de fuerza en que se encierra al instinto. Desear demasiado corresponde a lo que en el lenguaje psicoanalítico se llama oralidad. Y hablando en general puede decirse que estamos fijados en una actitud oral
que fue sana durante la primera parte de nuestra vida, pero que ahora se ha convertido en una muestra obsoleta de inmadurez y una fuente de dolor. Ha sido mérito de la psicoterapia elucidar cómo la fijación de la condición oral de apego se establece como una respuesta de alarma a la frustración en la vida temprana. La avidez oral en el adulto es, según Freud y otros, resultado de la frustración de los impulsos orales en el pasado. Es más, el deseo excesivo se considera un eco de la frustración de nuestro deseo de pecho durante la lactancia. Esa parte yo olímpicamente me la paso. Puede ser, pero como entremos ahí, vamos a un camino que casi vamos, somos tremendamente dependientes de esto. Bueno, aunque sí que es cierto, lo dije, lo comenté, que se sabe que ya en los estados fetales, a través del ADN, se nos inserta. Empezamos a aprender relatos emocionales y sentimientos y hasta preconductuales que vamos a tener en el futuro. Pero la comprensión profunda de la receptividad oral no ha impedido una tendencia hedonista a la psicoterapia moderna, que puede haber cegado toda discusión sobre el tema. Hablar del deseo en su sentido más amplio es hablar tanto de deseo como de contradeseo, es decir, de deseo y de aversión al deseo. Y en la condición oscurecida se es esclavo tanto del deseo como de la aversión. Dicho de otra manera, somos no solamente excesivamente oral receptivos, sino que también estamos fijados en una actitud oral agresiva, de frustración y agresividad excesiva. Es como si la respuesta de morder, que en nuestra infancia siguió a la de mamar, perdurara en nuestra actual actitud de morder al otro, a nosotros mismos o incluso al cielo, como si con nuestro odio presente estuviéramos buscando compensar la frustración amorosa inicial en la etapa oral agresiva o en la de intentar activamente coger las cosas. El budismo habla de una tríada de factores esenciales en la condición oscurecida y llama a sus elementos los tres venenos: avidez, aversión e ignorancia. Yo la ignorancia lo cambiaría por, aunque suene mal, imbecilidad. Sí, hay autores que lo utilizan. Imbecilidad, porque la ignorancia es alguien que desconoce y al desconocer podemos aprender. Pero el imbécil es la persona, siento que decirlo así, que se queda en sus creencias, las que sean, y no hay manera, de las creencias ya hemos hablado, he hecho un audio-vídeo entero, instaladas ahí en base a la emoción, y no lo mueve de la imbecilidad nadie. Por eso uno puede llegar a decir, ¿estamos en un mundo gobernado de imbéciles? Seguramente sí. ¿Somos bastante ignorantes? Sí, bastante sí. La suerte que tenemos los ignorantes es que podemos aprender y que estamos dispuestos a cambiar. El imbécil no. Lo que a su vez puede reformularse diciendo que en el centro de la neurosis hay una interacción entre deseo y aversión, amor y odio, en el marco de una inconsciencia activa, una pérdida de conciencia que parece preferir el statu quo por medio del apego a un nivel mínimo de satisfacción con miras a evitar una insatisfacción mayor. Repito esta frase que es buenísima. Lo que a su vez puede reformularse diciendo que en el centro de la neurosis hay una interacción entre deseo y aversión, amor y odio, en el marco de una inconsciencia activa, una pérdida de conciencia para preferir el statu quo por medio del apego a un nivel mínimo de satisfacción con miras a evitar una insatisfacción mayor. Es el miedo constante, el querer certezas, el temor al cambio. Entre el deseo y la avidez y su contrario, que sería, lo siento mucho, pero es como yo lo veo, el mundo monástico, la renuncia, no sé qué renuncia, porque si en el mundo hubiesen habido casi todos monjes o monjas, pues
ahora mismo seríamos 345.000 personas habitando el mundo. La vida es la vida, no estoy diciendo ni negando, ni invitando a que tengamos hijos como conejos, ni lo contrario. Obviamente cada uno tiene su albedrío, pero la vida es vida y la vida se genera a través de la vida, del compartir con el otro. Bueno, ahora ya existen otras maneras, pero que está bien, todo está muy bien. La vida se genera a través de un compartir con el otro. Y claro, cuando uno ve en el mundo que son los otros los que no han dado vida ni han generado vida, queriéndose apoderar del sistema educativo, del hombre y la mujer, y de cómo vivir la vida, a mí me entra, entre otras cosas, un poco de risa, me da la risa. Sí, lo cierto es que me da la risa. No es que me cabre, es que me da la risa. Pero imaginaros, ¿no? Ya con este planteamiento, ¿dónde estamos? El punto de vista de la psicología moderna resulta también congruente con la visión de las antiguas tradiciones en el reconocimiento de que el deterioro mental no es solo un proceso cognitivo y emocional. La caída es kármica y hasta cierto punto hereditaria. Esto yo creo que lo tenemos todos ya muy claro. Por ejemplo, lo explica muy bien Joe Dispenza. Aquí hemos hablado mucho de eso, de cómo ese karma en realidad lo entendemos como toda la serie de pensamientos, emociones, hábitos que traemos de fábrica, ya así es, cuando venimos de caminito, incluso en la panchita de nuestra mami. Así de claro, y que luego se van repitiendo porque no tenemos voluntad. No podemos tampoco hasta que llegamos a un momento en el que podemos empezar a tomar decisiones, pero ya está la suma y carga de condicionamientos que deshacer el camino pues es un trabajo un poquito así, como dirían por ahí, de chinos explotados en realidad, pero de chinos, sí, de chinos. Un trabajito duro, que hemos de convertirlo en suave para poder hacerlo. El mundo de la mente, como el de la naturaleza, opera según una causalidad estricta, y en la cadena causal de acontecimientos el peso del pasado hace mella en el presente. Esto nos lleva otra vez a la física clásica, la física cuántica. El pasado hace mella en el presente. Esto sería la visión de la física newtoniana. Lineal, pasado, presente, futuro. Cuando estoy en el presente lo analizo desde mi experiencia del pasado, que me está diciendo haz esto, que luego no funciona, pero no te dejan hacer otra cosa porque te asegura a alguien que el futuro, que también estás viéndolo con la idea del pasado llevado en el presente, sacrificio, esfuerzo, conseguirás la castaña, ya te lo aseguro, pero nadie lo cuestiona ni lo hemos cuestionado hasta que aparece la física cuántica y te dice párate porque lo hemos demostrado, aquí está todo ahora, aquí y ahora. Aquí y ahora es el descubrimiento máximo que uno hace más allá de los colores y de muchas emociones y diversidades de conciencia. El poder de la hora, el aquí y el ahora, el espacio, trascender el espacio y el tiempo es el descubrimiento máximo que uno hace cuando hace un viaje de psiconauta. Con la psilocibina, con el hongo. Esa es mi impresión. Después de hacerlo. Es lo más impactante de todo. Y te ayuda a cuando sales de ese estado a entender tu día a día. Es física cuántica, es mente cuántica, es psicología cuántica. Mejor expresado todavía. La espiritualidad tradicional ha enfatizado el karma de vidas anteriores y olvidadas. En cambio, la tradición terapéutica destaca el impacto igualmente olvidado o inconsciente del entorno temprano sobre el niño que en proceso de desarrollo. Me pregunto cuánto de lo que tradicionalmente se atribuye al pasado preindividual desconocido corresponde al igualmente desconocido y olvidado pasado de la niñez, en cuyo
de curso, la psique del niño se va formando en el contexto de la mente de sus padres. Es importante, o para mí es importante, entender algo que he comenzado a ver y que no me gusta o que estoy empezando a cuestionar, y es el hecho de estar en entornos que, por las causas que sean, están metidos en el mundo espiritual, educativo, el que queráis, y empiezan a desarrollar unas dotes sectarias señaladoras de acerca de ver qué es y cuál es la energía de los demás y cómo quieren limitar el uso o fuente incluso del lenguaje para, con la excusa de allí hay baja energía, esto puede crear baja energía, fundamentar su sistema educativo, su visión del mundo, sin entender el libre albedrío. Es verdaderamente alucinante. Es altamente peligroso. Es propaganda, pero propaganda de la gorda. Es psicología positiva disfrazada de espiritualidad inmersa en la estulticia. Pero esto es lo que yo pienso. Yo, o mucha gente, no tengo ningún problema de ningún tipo de participar, porque tienen cosas que a mí me gustan, de estos mundos, estas situaciones, o incluso corporaciones o sistemas educativos, porque seguro que hay cosas que aprender, pero en libertad. En libertad. Es que es esencial, en libertad. Que pasamos de salirnos de un sistema de dolor, de verbo fácil agresivo, codicioso, autocastigador, y nos vamos a otro sistema, que es lo que dice Krishnamurti. Entonces, es que no puedes cambiar de sistema, tienes que trascender las cosas, pero si te pasas de sistema a sistema, sigue siendo un sistema en el que tú te acabas de arrogar la nueva conducta del mundo, que no entendemos nada. Vamos, no entendemos señales, no entendemos un carajo. Eso sería, por ejemplo, para carajo, en estos personajes, sería algo de baja frecuencia, pero lo voy a repetir, carajo. Y como lo digo con cariño y en amor, y para despertar resulta que la convierto en alta frecuencia vibracional y la envío. Así es. Por eso conviene estar atentos. Pollo sin cabeza. El pollo sin cabeza puede ser una cosa muy seria, pero muy seria. No es solamente para curarme hago esto, pero no reduzco tiempo, no corrijo nada, pero voy a clase de meditación, voy a clase de yoga, voy a clase de deporte, hago crossfit, lo que me dé la gana. No. El pollo sin cabeza puede llevarnos a cosas más serias, porque esas otras cosas, a fin de cuentas, son cosas físicas que hasta nos pueden hacer bien, más allá de que no te preguntes, pero lo otro son sistemas educativos de perforación, penetración en la mente de las personas para llevarlas a no sé qué lugar, donde no hay libre albedrío. Krishnamurti en su totalidad. Por supuesto, la psicoterapia, más que nada, se hace eco del reconocimiento tradicional de que hay un tránsito de aquí a allá, un proceso de curación. Desde el punto de vista del condicionamiento, la curación de la neurosis implica necesariamente cierta trascendencia del cuerpo o una relativa libertad frente a él y poner fin al pasado. Desde el punto de vista de la emoción, el camino puede caracterizarse como paso desde el ansia y la necesidad al amor, es decir, de una motivación de deficiencia a una de abundancia. No obstante, la psicoterapia y las tradiciones de sabiduría han insistido por igual en la búsqueda de consciencia, una recuperación de la consciencia física, emocional y cognitiva, que equivale a recuperar la capacidad de experimentar. Me imagino que al menos algunos terapeutas estarán dispuestos hoy a aceptar la noción de que el proceso de curación puede culminar en la sanación de esa cognición más sutil que hace posible la conciencia
espiritual, gnosis o sabiduría. El viejo misterio muerte-renacimiento, conocido por los iniciados de todas las tradiciones, está siendo redescubierto hoy conforme se vuelve cada vez más evidente que la terapia más efectiva implica un proceso de muerte del ego, producido por sucesos insight, interiores, lo que permite el desarrollo cada vez mayor de una vida sana. Es que hemos de morir, es que hemos de entender la muerte, es que retrasamos todo el tiempo, y estamos ya verdaderamente alucinando con la película, pero alucinando mal. El proceso de la muerte, ¿qué es la muerte? Preguntarnos qué es la muerte. Y lo que estamos nosotros es en el proceso de ser cada vez más jóvenes. Es decir, tengo 70, parezco de 20, a los 70 me pongo una faldita corta, espectacular, que me da igual, que te la puedes poner, que a mí me da lo mismo, pero es para poner un ejemplo. Y así andamos, porque lo que tenemos es miedo. No nos queremos. Si hay algo que tiene el libro tibetano de los muertos, que tiene la psicodelia, la psilocibina, es entender esto. De hecho, si veis el documental de Netflix, Cómo cambiar tu mente, en los ensayos de la Johns Hopkins con personas con enfermedades muy serias, esa que todo el mundo tememos, la del cáncer, se le aplican esas dosis y lo que le ocurre en su cabecita es fantástico. No estoy hablando de curación de ningún tipo, pero lo que ocurre en su cabeza es fantástico. Pero no queremos. Otro aspecto en el que las viejas tradiciones y la terapia concuerdan es en el papel primordial de la relación de ayuda en el proceso de desarrollo personal. Lo que hoy llamamos terapéutico ha formado parte del papel de los maestros o sacerdotes en distintas tradiciones, aunque las interacciones entre maestro y discípulo solo se han producido en el campo oral y por ello están escasamente documentadas. Por ejemplo, hay un autor que se llama Zaldam Sacher que ha dedicado un libro al tema de la tradición hasídica y uno puede hacerse a una idea de cómo los maestros sufíes abordaron algunas idiosincrasias humanas bien conocidas, gracias, por ejemplo, al autor Idris Shah en su obra Pensadores del Este. Pero yo la pregunta que me hago en esto del maestro, del gurú, de lo que queráis, maestro, discípulo, hay algo que sigue sin cuadrarme, porque ¿cómo es posible que siendo esto, como hablan siempre, del pasado, y el pasado era tan bueno, y todo el mundo escuchaba, y todo el mundo era fantástico, y el maestro y el alumno obedecía? A ver, algo ha pasado, que la cosa se nos ha ido de las manos, algo ha pasado. Unos dirán, pues es la victoria del mal, el oscuro. Pues no lo sé tampoco, estamos pensando. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado que no queremos? Estamos gobernados por unas nuevas élites, ya, pero es que antes también, solo todo el mundo tiene que revisar la historia, existían estos 1000 billonarios, gigabillonarios del mundo, pero cuando digo gigabillonario del mundo, hablo en realidad en civilizaciones que también hacían con la gente lo mismo, no tenían internet, ¿de acuerdo? Pero es que era todavía más divertido porque con un soplo se liquidaban una panda, sin pasar nada y no pasaba nada. Algo ha pasado. ¿Por qué ha pasado? ¿Cuál es el camino incorrecto? ¿Por qué supuestamente hemos degenerado? ¿O ya estábamos así? Y estamos dándole vuelta a la misma película. Y ya estábamos así porque igual que ahora existían esos sistemas religiosos, sí, religiosos, y de poder que tapaban y controlaban estas cosas y las limitaban, pues yo eso es lo que pienso, que ya existía eso. Porque si ahora tenemos, ahora lo que tenemos es ruido, mucho ruido. Ahora procesar la información y elegir bien es un drama. Lo tenemos al alcance de la mano, pero es un drama porque cada día más complicado. Es decir, piensa bien, elige bien, cada día más complicado, todo el bombardeo. Pero antes no había. Antes era el verbo.
los juglares si queréis. Pero estaba la cosa igual. Las condiciones eran las mismas. Por lo cual el tema este del pasado era mejor no me acaba de convencer. Lo que sí que existía en el pasado era igual que existe en el presente, personas, me da igual llamarlos maestros, que no paran de contar y que eso es lo grande que tiene. ¿Cómo es la cosa? El uso libre de la mente, la potencialidad en nosotros. Pero de nuevo en la vida, y con esta vida que tenemos 1000 vendepuestos de curación totalmente sacados de contexto, donde la materia importa, donde el precio importa, donde el curso donde se importa, con lo cual es ridículo, me vais a perdonar, que Stanford tenga un curso de compasión que valga 7.000 o 4.000 euros, es ridículo. Pero quien no entienda que es ridículo es que no entiende nada. Lo siento mucho por la declaración tan potente que hago, tan potente como ay, pues sí, es ridículo, amigos, es ridículo. Que esto está en nosotros. En fin, continuamos con Claudio Naranjo y la vida entre la meditación y la psicoterapia. Con tales consideraciones, como telón de fondo, me dedicaré específicamente al tema anunciado en el título de este capítulo, la interfaz entre meditación y psicoterapia. Es verdad que la meditación ha llegado a ser el método más importante de la psicología transpersonal y que los que practican buscan con frecuencia algún tipo de ayuda psicoterapéutica en algún momento de su desarrollo. Pero ¿dónde, de qué manera, en qué aspectos convergen la meditación y la psicoterapia? Plantearse la interfaz entre meditación y psicoterapia implica primero lo que tienen en común ambos procesos. Por ende, esto contribuiría a una teoría general o unificada de la meditación y la psicoterapia. Y nos va a contar Claudio Naranjo sus investigaciones acerca de la meditación y la psicoterapia. La meditación implica la práctica del darse cuenta, y darse cuenta del aquí y ahora conduce de por sí a insights, a interiorizaciones para adentro, tanto del mundo material como incluso metafísico. Aunque nadie puede darse cuenta por otra persona, sí que resulta posible que la conciencia de sí mismo, de una persona, junto con una intuición acerca del otro, pueden llegar a constituir una capacidad para ayudar al desarrollo del darse cuenta y los insights de esa otra persona. Quiero buscar exactamente cómo podemos traducir la palabra insight en español. Internalización. Lo dejamos ahí. Perfecto. Interno. Viaje a lo interno. La conciencia de sí mismo y conocimiento de sí mismo, funciones ambas del desarrollo interior de la persona, parecen estar dotados de una cierta propensión al contagio. El factor contagio opera en los grupos terapéuticos y resulta aún más impactante que el caso de personas eminentemente sabias que pueden servir de espejos iluminadores apenas sin palabras y aparentemente con una sola presencia. Lo que pasa es que el contagio aquí puede tener muchos caminos. No solamente tiene el contagio positivo, tiene también el contagio negativo. Por eso, la reflexión que he hecho hace un momento acerca que ha pasado, que cuyons ha pasado en el pasado, que por lo visto el contagio ha sido el contagio negativo, porque no hemos aprendido mucho. No. Entonces ese contagio debe haber sido el contagio de lo que no teníamos que habernos contagiado. Lo mismo puede decirse del desarrollo de un amor sano a sí mismo por parte de la persona.
sin el cual la compasión se vuelve hipócrita y ningún camino real resulta posible, cualquiera que sea el desarrollo del amor a sí mismo y a los demás que pueda surgir de las prácticas espirituales tradicionales y sea cual sea la ayuda obtenida por medio de los insights psicológicos, siempre resulta útil estar en contacto con una persona amorosa, siendo a veces la única manera de dejar de moverse en círculos. Bueno, esto sería el entorno. El cuerpo, el espacio, el tiempo. El entorno. Sí. Lo que ocurre, que esto lo hemos descubierto con la física cuántica, con la mente cuántica, es que nosotros estamos emitiendo vibraciones todo el tiempo y esas vibraciones conectan con lo que tienen que conectar. Entonces la elección es una elección que ya está elegida, es decir, la elige nuestra mente. Por lo tanto, para estar rodeados de ambientes amorosos, hemos de emitir o ser conscientes de que existen y que nosotros también estamos en ese lado amoroso, porque si no, podemos ser verdaderamente un gatillazo y no entender nada. De igual manera que una persona afortunada aprende a aceptar y valorar su yo bajo el mandato protector del amor maternal, otra consumida por un ego lleno de odio puede ser rescatada en su vida adulta mediante la experiencia de relación con un guía auténticamente caritativo. Yo creo en esto. Mi amigo Krishnamurti no está en esto, pero para nada. Pero yo sí que creo en esto. Lo que pasa, quiero añadir, es que en esto yo añadiría que esto no puede ser dependencia. Esto es un procesito, incluidos padres e hijos. Padres e hijos, psicólogos, gurús, maestros o lo que queráis. O incluso viajes psiconáuticas que, hechos sin conciencia, te llevan a el hombre ludens, el hombre lúdico, jugando con todo. Es decir, el desprecio de tu libre albedrío. De nuevo. Uno de mis planteamientos se referirá a que un aspecto importante de la terapia es la recuperación de la espontaneidad. Y aquí también la presencia de otro puede inducir en el individuo una mayor entrega de la que sería posible en situación de aislamiento. Espontaneidad. De nuevo, todo esto tiene siempre sus lecturas. Ha de ser así porque estamos en el plano de las polaridades. Ha de ser así. Hace poco, no sé en qué revista americana, leí de Harvard, una profesora de Harvard, muy jovencita, que contaba su experiencia de cómo su ser, lo contrario a espontánea, estaba lleno de una creatividad fascinante y fomentaba esa carencia de espontaneidad porque ella era así y que había estado en un lugar en el que nadie la entendía. Bueno, estas cosas que ya sabéis porque ahora estamos en la fase de que nadie nos entiende. Una fase un poquito víctima. Hay muchas cosas que corregir muchísimas. Yo solo tengo que ver cuando leo textos antiguos me refiero a hace 50, 60 años, hay algunas barbaridades de género, así de claro lo digo, no hablemos ya de raza, o sea, es que dan miedo, dices, hostia, estos personajes nos hablan de la ley de la abundancia, de la atracción y tienen un lenguaje que es para echar a correr, sinceramente, es como cuando, no sé si os acordaréis, bueno, a lo mejor no porque sois muy jóvenes, pero si miráis ahí o lo buscáis en internet, los médicos fumaban antes. Tú ibas a la consulta y estaba fumando el médico. Es más, hacían hasta algunos anuncios de tabaquito. O sea, que un médico no entienda que el tabaco es malo, aunque fuera hace 60 años, ya me contaréis la película. Pero es para que tengáis una idea de cómo está la cosa, cómo ha estado siempre y seguimos igual. Igualito. Eso la parte obvia que se ve, la del tabaco, pero si ya le metemos la farmacología, ni os cuento la película. Así nos ha ido. También bebían mucho, como si fuese agua. Tampoco sabían que era esto un exceso. Cosas que son un poco complicadas. Seguramente nosotros tenemos seguramente no, ya os digo que sí, muchas cosas que estamos haciendo ahora que dentro de unos años dirán, pero
estos elementos, la verdad es que eran unos personajes, seguramente. Para traspasar sus límites actuales, una persona puede necesitar, aparte de que la cuiden y le den seguridad, el estímulo de un contagio en un estado de libertad interior que se puede producir al tomar sutilmente a otro como modelo. Yo esto lo entiendo, me gusta, pero cuidadito con ello porque estamos hablando de libertad interior y aquí aparece alguien que te cuida, atentos, alguien que te dé seguridad. Para traspasar los límites actuales, una persona puede necesitar, aparte de que la cuiden, alguien que te cuiden, ya tenemos uno. O que te den seguridad, ya tenemos dos. Tener un estímulo de contagio, ya tenemos tres. O tomar un modelo a seguir, 4. Pero hablamos de libertad interior. Pero bueno, queremos tener libertad interior y nos vamos a apoyar en 4 elementos, personas, instituciones, lo que sea. Ya me contaréis a mí cómo empieza uno a tener libertad interior. O sea, lo tienes que tener muy claro. No solamente tú, los demás lo tienen que tener muy claro, que en el proceso de ayudarte, que todos necesitamos en un momento dado, y mucho, yo lo he necesitado, y mucho, deben de dejarte, deben de guiarte, marcarte el camino, puerta A, puerta B, pero para luego dejarte. Y luego si surge somos amigos para toda la vida, pero si no, no, o me cambio otra cosa. Pero ya veis que en este proceso de libertad interior aparecen 4 agentes. A ver, yo tengo claro que Claudio Naranjo, si está en algún lugar, es en el lugar del libre albedrío, no tengo ninguna duda, así de claro. Lo que pasa es que yo quiero matizaros y haceros ver esa secuencia de la libertad interior en la que aparecen 4 agentes. Todo esto podría resumirse como la magia del otro. Y a esto se añade en la relación de ayuda un factor de saber hacer, que incluye métodos y estrategias profesionales. Además, en la relación sanadora hay un factor de creatividad e inspiración por parte del terapeuta o guía que, al igual que en el factor del contagio interpersonal, no puede reducirse a nociones como las que he desarrollado en mi teoría sobre la meditación. Con esta salvedad, podemos empezar a ahondar un poquito más. La psicoterapia real es eminentemente un arte y siempre logra más de lo que resulta explícito en la mente de quienes la practican. Así como la vida puede contener nuestras teorías sin llegar a agotarse con ellas, la psicoterapia, en mi opinión, trasciende ampliamente las teorías de los psicoterapeutas. A la vista de todo lo expuesto, parece lo más adecuado investigar cómo queda la psicoterapia a la luz de los conceptos acerca del camino de transformación congruentes con las prácticas que han demostrado su eficacia a lo largo de los siglos. Entonces vamos a empezar con algunos apartados. Y así continuamos con un apartado que se titula Concentración plena e imaginación creativa. Pero antes de esto, quería recoger unas palabras de Claudio Naranjo que creo que son de vital importancia y que nos pueden ayudar a todos, a mí también el primero, a entender una serie de cosas cuando, a través de las psicoterapias, de la meditación, de la psicodelia, psilocibina, estos viajes psicodélicos, los psiconautas, del que voy a hablar largamente en un vídeo o varios vídeos, yo creo que van a ser varios vídeos largos explicativos acerca de la experiencia. Entender lo fácil que resulta, y eso tiene que ver con los comentarios que estoy haciendo y que he hecho anteriormente,
acerca de esta espiritualidad. Cuando él dice, por ejemplo, hay que estar alerta y consciente del egotismo espiritual, también conocido como materialismo espiritual, el don que a alguien se otorga producto de llevo meditando 30 años, yo soy el discípulo de Tiki Tiki o Taka Taka, a mí me dio un bolígrafo el gurú Tiki Tiki y a partir de eso me voy y me convierto en el creador de adeptos y sigo, como dice Claudio Naranjo, hay que estar alerta del egotismo espiritual, del materialismo espiritual, una especie de heliogábalo espiritual, o, haciendo una referencia a Homero, los famosos lotófagos de Homero, que en el camino hacia Ítaca se enredaron comiendo plantitas, el viaje psiconáutico, y se olvidaron de ir hacia donde tenían que ir, porque prefirieron estar en esos estados alterados de conciencia que eran tan chulos, al final se hicieron adictos porque lo que querían era cada vez más experiencias. Y eso es importante porque nada cambia. Y cuando digo nada cambia, el hecho de meditar, convertirte experto en meditación, en yoga, llevar 40 años, hacer viajes psiconáuticos, y ahora lo vais a entender a qué me refiero en la siguiente cita de Claudio Naranjo, requiere de conciencia para no caer en ese egotismo espiritual, materialismo espiritual, heliogábalo espiritual o lotófago espiritual, lo que queráis, donde de repente pasamos a convertirnos, yo he visto la luz que nadie ha visto. Y la explicación de esto nos la da un poquito más tarde, cuando dice, lo importante es llegar a ese vacío y entender la ordinariez de lo extraordinario. Nuestra conciencia tiene un nivel aparente que es el nivel del pensar, el nivel del sentir y el nivel del querer, pero hay los fenómenos mentales y hay la mente. Y se podría decir que lo más ordinario es el contacto de la mente más allá de los productos de la mente, así como un prisma que separa los colores. El prisma seríamos nosotros. Los colores sería lo que ocurre cuando le da la luz. Y es que la luz supuestamente es blanca, pero no es blanca, porque no es blanca, no la vemos, esa luz no la vemos, la luz primaria. Los otros colores sí. La conciencia mental de la que emergen los distintos fenómenos mentales es una conciencia sin atributos, vacía de atributos. Esta última parte es con la que yo me quedo. Esta última parte es la que yo personalmente he descubierto, he visto en el viaje psiconáutico. Es una conciencia sin atributos, vacía de atributos. No hay palabras, es un vacío. Y cuando preguntamos muchas veces, yo me lo preguntaba, el vacío y el vacío y el vacío. Y luego yo Dispenza dice el vacío negro, digo, joder, el vacío negro, pero ¿por qué tiene que ser negro el vacío y no puede ser de colores? Y yo me lo preguntaba, ¿por qué negro? A ver, amigo. Bueno, pues negro no es, ya lo digo que negro no es. De negro no tiene nada. Lo que sí que tengo claro es que no tiene atributos y lo entiendes todo. Está vacía de atributos. Esta es la grandeza, una de las grandezas de las muchas que tiene Claudio Naranjo. Y tantos otros. Y esto es lo que nos ayuda a verdaderamente entender. Porque uno como que está cansado. Yo por lo menos, no es que me canso, ya no me canso.
Ya no me canso porque si no, no iría a verlos. Pero es cierto que no se pierde la oportunidad para convertirnos en adeptos. De ahí que os repita o que os diga tantas veces, porque me lo digo yo a mí mismo cada día, y si me equivoco y mañana me desequivocaré o como se diga, me da lo mismo, ¿sabéis? Me da lo mismo, es importante que entendáis que me da lo mismo, porque a vosotros os tiene que dar también lo mismo. Decir una cosa y mañana la contraria, no pasa nada. Tan importante el libre albedrío, decidir por nosotros qué curso hago, cómo lo hago, me lo interpreto a mí mismo, no me lo interpreto. La famosa historia de que compra un cuadro de 20 millones de dólares y dice, pero ¿cómo voy a decir que es una castaña? Y a lo mejor es una castaña, pero es una castaña que todas las personas quieren y de repente el cuadro vale el doble. Pues mira qué castaña más buena. Pues sí, es una castaña buenísima. Tú materialmente puedes hacerlo perfectamente, pero es una castaña. Bueno, hablando de arte, ya sabéis que es todo muy complicado, lo que es castaña o no es castaña. De nuevo, libre albedrío. Pero la idea es que entendáis. Por eso cuando hace uno un curso, por ejemplo, de dispensa de una semana y se va y paga 3.000 o se gasta 4.000 dólares y le ponen las gafas esas de realidad virtual, pues ¿qué vas a decir cuando vuelvas? Pues fantástico, pues pues claro que sí, pero si es que si yo voy también la tengo, pero uno tiene que pensar, amigos. Yo no estoy diciendo que no te los gastes, gástatelos si te dé la gana, si es que a mí me da igual. Pero pensar un poquito. ¿Y qué vas a decir después de pagar 4.000 dólares? Porque es una fantasía, que está fantástico. Y bueno, y cuando te pones las gafitas, que son un pseudo de un viaje psiconáutico, un pseudo así de claro, es un pseudo. O porque están prohibidos, o porque en ese país no se puede hacer, pero es un pseudo, amigos, es un pseudo. No tiene nada que ver, es un pseudo. Pues ¿qué vas a decir? Pues que ha sido fantástico. ¿Dónde está tu libertad? ¿Dónde está tu libre albedrío? No existe. Vas camino, pero es así, yo lo veo así, a que vas inducido, preinducido, porque te encanta el personaje, porque ya vas entregado, si es que ya vas entregado, amigo. Mientras que en el viaje psicodélico no tienes, sobre todo la primera vez, ni pajolera idea de dónde vas. Te han guiado, te han dicho algunas cosas que has de saber, importantes, el setting, el set, tu estado mental, el lugar, claro que sí. Pero lo que viene después no tienes ni pajolera y te aseguro que es de nivel galáctico y estás consciente. Y tú preguntas a tu conciencia y va y vuelve y responde o no responde. El día que entendamos esto, entenderemos muchas cosas. Y esto lo hacemos desde un nivel de paz, porque hemos entendido el tiempo y el espacio. Sin calentoning, sin violencia, sin envidia. Nada. Esto es una de las grandes aportaciones de Claudio Naranjo. Así que seguimos. Concentración plena e imaginación creativa. Al considerar la terapia a la luz del modelo de meditación propuesto, me gustaría centrarme en el tema de la atención. La meditación, como vimos, implica atención, no solo cuando la ponemos en los contenidos de la mente en el aquí y el ahora, como en el Vipassana, sino también cuando focalizamos la atención en símbolos, colores, formas o conceptos evocadores de la realidad última y de la sacralidad. Resulta claro hacia qué extremo de la dimensión plena concentración en lo divino, gravita la psicoterapia. A lo largo de su historia, la psicoterapia ha reconocido progresivamente el potencial curativo de ser consciente, mientras el insight freudiano conllevaba principalmente la recuperación plena de la conciencia del pasado y del darse cuenta de lo que la persona hace con su vida relacional actual. El interés se fue trasladando progresivamente hacia la relación terapéutica consciente, transferencial y a la valoración de la relevancia del darse cuenta no verbal. Yo tengo la impresión de que al final Freud
que descubrió algo fantástico, se quedó a mitad camino y fue interpretado por su sobrinito Edward Verne para el uso y abuso del ser humano en plena consciencia propagandística y después de la economía de la atención. Paralelamente se desarrolló primero en la terapia Gestalt y luego, de forma más general, una mayor apreciación de lo curativo del darse cuenta en sí mismo, más allá de contenidos específicos, la difusión de las terapias corporales y la introducción del biofeedback como complementos de las terapias verbales reflejan la importancia dada al simple darse cuenta por parte de aquellos que ayudan a otros a crecer emocionalmente. Puede decirse que sin el enraizamiento en el aquí y el ahora sensorial resulta más fácil fantasear que reconocer la verdadera realidad emocional de uno mismo. Si bien, sin embargo, la plena concentración y la concentración en lo divino son importantes a la hora de dar cuenta de la experiencia meditativa, no sucede lo mismo en el campo de la psicoterapia, donde el reconocimiento creciente de la importancia del darse cuenta no ha ido acompañado de un consenso comparable en torno a las implicaciones terapéuticas de la concentración en lo divino. Claro, es que la psicoterapia no maneja a Dios porque no es ciencia, o concentración en Dios, y no lo sé si en la conciencia. A pesar de la tendencia transpersonal y de la espiritualización de la psicoterapia, puede decirse que la experiencia espiritual ha sido infravalorada como factor terapéutico y como aspecto del desarrollo terapéutico. La religiosidad comenzó su declive en el mundo moderno cuando se hizo imposible aferrarse a Dios a causa de las imposiciones de la Iglesia, y para trascender el autoritarismo había que tirar al niño, es decir, la concentración en lo divino, junto con el agua de su baño. Este es el ejemplo que nos pone Anthony de Melo, del hombre que inventó el fuego, que va de pueblo en pueblo y al final se lo liquidan, lo convierten en una estatua, esconden las herramientas para hacer el fuego, no se vuelven a ver ya las herramientas. El pueblo casi se levanta, pero luego le dan soma, se queda bobo y desaparece el conocimiento. Desde entonces, el enfoque tradicional, la religión focalizada en la intuición de lo divino, se trasladó en el mundo secular moderno al culto del darse cuenta. Y es lógico que esto ocurra, porque la religión es institución y Estado es teocracia. Ya os he explicado unas cuantas veces, que yo creo que lo sabéis. El Papa habla con Dios, es el mediador, habla ex cátedra, amigos, ex cátedra. En el día de hoy tienes un señorito que dice que habla, lo siento, ex cátedra, y no le lleva la contraria nadie, porque habla con Dios. Pero es que de estos tenemos muchos a nivel pequeñito, porque este maneja millones de almas, pero hay otros por ahí que también manejan y hacen lo mismo. Y además, fijaros cómo es recurrente en todo este jaimitismo de nivel cómico, como cuando hablan de vidas pasadas, coño, es que todo les da por ser importantes. Y dice, a ver, eres Pepito Galletita, que nació en Rumanía, se vino a Estados Unidos, estuvo un rato con un señor hindú, y tú luego dices que tú en un viaje a España te convertiste, eras Alfonso X el Sabio. Coño, tío, ¿no podía ser el panadero que estaba en la Torre de Toledo abajo pasando frío? No, tienes que ser Alfonso X el Sabio. Pero es que todos estamos igual. Entonces dices, pero a ver, explícame una cosa, ¿qué es lo que yo quiero entender? ¿Por qué tiene que ser Alfonso X el Sabio o el Cicampeador? Explícamelo. Claro, de esto hay que reírse, porque uno tiene que reírse. ¿Por qué? Porque no es importante que sea Alfonso X el Sabio. Y por eso, esas frases que acabo de repetir ahora, el egotismo espiritual, el materialismo espiritual, el heliogábalo espiritual, los lotófagos de Homero espirituales,
que cuentan soberanas castañas. Nada, o son Napoleón, o son el zar, o son Juana de Arco, o Alfonso X el sabio. No puede ser el panadero, no puede ser el herrero que vivía allí, no puede ser el que ponía las herraduras, no, tiene que ser Alfonso X el sabio. Esto que estoy contando, no voy a decir de quién es, pero esto es real. Esto es real. Tiene que ver con lo que ocurrió después de mi amigo, mi guía, con el que hablo, Yogananda. No tiene que ver con él, tiene que ver con los que vinieron después. Y claro, amigos, una cosa es leer a Yogananda, su autobiografía, en la que hay cosas mágicas, muchas, y otra cosa son estas castañas. Es que son castañas. Seguimos. Pero no solo las experiencias religiosas son importantes para la curación, también el punto de vista religioso puede contribuir al cambio y no debería ser incompatible con el conocimiento de sí mismo o la modificación del comportamiento. No es lo mismo que el individuo se considere a sí mismo alguien que busca alivio del dolor y que le ayude a otro, o como alguien que comprende que su dolor existe en el contexto de una condición de oscuridad, oscuración y extrañamiento de la realidad y que se ve a sí mismo en viaje hacia una meta sagrada. La comprensión cristiana llegó a estar seguramente tan contaminada que ahora necesitamos beber el viejo vino de odres nuevos. Pero esto mismo, yo diría que lo podemos aplicar no solamente a eso, sino a las organizaciones meditativas. Necesitan una revisión. Por eso se está empezando a hablar de la psicología cuántica, de la meditación cuántica. Sí, hace falta para que nosotros entendamos, porque cuando tú vas a cualquier institución meditativa oriental, hay reglas, hay sistemas, hay condiciones. Mirar la película Kundun, escuchar al lama cuando habla y sus historias pasadas, de lamas pasados, de cómo estaba dividida la sociedad budista del Tíbet, con un control del poder y un control espiritual. Por primera vez en él se unifica. Y la cantidad de cosas que ocurrían en ese estado tan espiritualmente elevado, kármico, donde ocurrían las mismas cosas que ocurrían en todas partes del mundo. Excesos, abusos, ninguneo de las personas y del género femenino, lo que os dé la gana. Son como las peliculitas que la que vi el otro día en el avión y de la India, mucho bailar, y te están colando una vida que no se la mama nadie ya, que es inaceptable. Pero todos bailamos, gili. Y qué guay el rollo hindú. Pues no, amigos. No solamente está en lo cristiano, no solamente ha ocurrido en lo musulmán, no solamente ha ocurrido y ocurre en lo judío, ocurre también en los sistemas y organizaciones meditativas. Sí, señor. Todos. Por esto creo que la historia va a cambiar un poquito para que nosotros podamos entrar pues limpio. Vino viejo, pero en odres nuevos. Pues sí, pues ya toca. Es que toca ya sacar un poquito la caspita esta que ya se nos ha hecho caspa, es que se ha hecho caspón. Y claro, el sistema se va a defender, ya os lo digo yo, y mucho, porque es como hacerles un hipón en judo. Y a nadie le gusta que le hagan un hipón. En la psicoterapia encontramos la concentración en lo divino en el enfoque jungiano. Bajo la noción de arquetipos, puede decirse que Carl Jung, del que hemos hecho el libro rojo, parte del libro rojo, introdujo de nuevo en Occidente la religión envuelta en un disfraz científico. Un viejo rabino solía aconsejar llenarse la cabeza de Dios como preparación para una posible experiencia de lo divino. Igualmente, se podría decir que llenarse la cabeza con las vidas de los dioses griegos o con simbolismos alquimistas para interpretar los propios sueños contribuye a posibles experiencias en tales campos, pero el proceso jungiano
es con frecuencia demasiado distante e intelectual. Lo es. Lo es porque lo hemos leído, lo es porque lo hemos interpretado. No es fácil de acceder. Él hizo un intento magnífico y de una sinceridad abrumadora. Es un excelente psiquiatra, es un gran hacedor y un despertador de la consciencia espiritual y de la consciencia del vacío hacia el mundo, pero sí es cierto que era muy intelectual. Distante e intelectual. Su potencial para llevar sacralidad al proceso terapéutico resulta bastante limitado al comparársele con los textos o contextos espirituales tradicionales. Otro tanto puede decirse de la psicosíntesis o de los demás trabajos con imaginería arquetípica, aunque los arquetipos son esencialmente símbolos sagrados o de sacralidad. Su concepción misma como órganos del inconsciente colectivo de la psique implica una distancia científica desacralizante. Llevar la concentración en lo divino a la psicoterapia significará necesariamente, sobre todo, llevar la sacralidad a la vida y al camino de la persona. Y para un creyente nada sería mejor que el intento de recordar a Dios. Esto no solo puede ser compatible con el resto del empeño terapéutico, sino que el sentido de la persona, de lo que es la voluntad divina, siempre ampliará su horizonte al ensanchar el contexto de la anterior situación. Si bien las contribuciones tradicionales a la concentración en lo divino son perfectamente compatibles con complementos de la psicoterapia, también es verdad que no son tan congruentes con el clima intelectual de nuestro mundo secular. Es más fácil engendrar en nuestras mentes el sentido de lo divino si tenemos el soporte de la fe, y la fe resulta más fácil de mantener en una cultura post-renacimiento cada vez más materialista como la nuestra. Quizá nos convendría adoptar la actitud de algunos seguidores del budismo tibetano que conocen muy bien los poderes extraordinarios de los dioses y, sin embargo, reconocen que son creaciones de la mente. Bueno, pues ahí tenéis la física cuántica, la mente cuántica, trascender el espacio, el vacío, el cuerpo. Entender la glándula pineal, que tiene cristalitos. El ejercicio de respiración de abajo arriba, liberador de los chakras, como una autopista. Para entender la cosa no como partícula, sino como vibración. Y en ese lugar solicitar, pedir, cambiar, modificar y traerlo a la parte material. Explicado en 2 minutos. Lo acaba de decir Claudio Naranjo. Quizá nos convendría adoptar la actitud de algunos seguidores del budismo tibetano que conocen muy bien los poderes extraordinarios de los dioses y sin embargo reconocen que son creaciones de la propia mente. Por supuesto, creación es aquí un asunto completamente diferente de imaginación, pues la imaginación solo sirve de soporte para lo que Corbin, en su estudio sobre Ibn al-Arabi, llama imaginación creativa. Idrik Shah, yo estos dos los conozco porque los he leído y me gustan muchísimo, usó la expresión concepción constructiva para tales formas de ver, cuya verdad no reside en una situación, sino que es una consecuencia de su adopción. Así, en el instructivo cuento de Muxtil Gussá, una voz le dice a un leñador que cierre los ojos y suba unos escalones que se encuentran delante de él. El leñador está solo, de pie en un bosque, y sabe muy bien que no existen 2 escalones, que no existen esos escalones, pero conforme sube, surgen los escalones bajo sus pies hasta que se encuentra en un lugar completamente diferente, del que regresa enriquecido. Así ocurre en nuestra vida interior. Cuando asumimos que algo es verdad, cambia nuestra experiencia y su posterior desarrollo. Así es también cómo funcionan los oráculos, cuya verdad se realiza cuando creemos en ella. Ahora solo toca meterle conciencia a eso, entender la vibración y sobre todo en ese vacío del que he hablado antes,
que yo solo he entendido en el viaje psiconauta. Aparte de la fe sencilla y de las consideraciones sobre la realidad de la sacralización, más allá de cualquier forma o creencia específica, pienso que hoy el recurso más poderoso que despierta la concentración en lo divino puede ser, al igual que lo fue en las culturas chamanísticas, la música. Mejor dicho, la música cuando se usa intencionalmente como forma de devoción. En el viaje psiconáutico se usa la música. Yo en meditación uso la música. Pero también es cierto que en mi formación AA de profesor de meditación también me recomendaban no usar la música. ¿Quién? Las mismas instituciones que se han apoderado de la conciencia humana. Os dejo con esta mini revisión del mundo de Claudio Naranjo, chileno, fantástico, fascinante, acerca de meditación y psicoterapia, en un extracto revisión de algunas de las cosas mágicas que escribió y que contó. Os envío un gran abrazo, que tengáis un excelente día. Mañana un poquito más. Recordad, no tiempo, no espacio. Un saludote.